¿De qué? De utilizar de nuevo, pues, Colaboratory, gracias a que, digamos, esta sección de análisis de datos, pues, lo permite, básicamente, ¿listo? Entonces, pues, por si no recuerdan, ya saben, se dirigen a Classroom, ahí debe estar el material, si mal no estoy en la pila, en lo último, dice material de clase, introducción a pandas. Ahí la idea es que abran el cuaderno que se llama Introducción a Pandas. Lo pueden abrir en Colaboratory o lo pueden descargar y abrir a nivel local utilizando Jupyter Notebook. ¿Listo? Ah, también, Eddie, ya vi que llegaste. Hola, Igor. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Cuéntamelo todo, Javi. Ah, pues que si querías agregar algo, no sé, o decir algo Pues adicional. sí, que al terminar de la sesión de hoy hay un pequeño formulario con un feedback para que no se vayan a ir tan rápido. Es rellenar un par de opiniones, eso es en general de CM, para ver qué tal les ha ido en todo, cómo va el curso y demás. Una cosita rápida de 5 minutos al final. Y ya, de resto no hay novedades. Listo, chicos, entonces para que no se vayan así de rapidez. Entonces, pues yo creo que iniciamos. Compartir pantalla, ya saben, por favor me avisan si llegan a no ver nada. Listo, ya estoy compartiendo y en este momento deben estar viendo un cuaderno con el título Aplicaciones del lenguaje, ciencia de datos. Me confirman por favor si lo pueden visualizar. También ustedes, pues la idea es volver otra vez con esta rutina, ir siguiendo como lo que vayamos haciendo, porque va a haber unos ciertos ejercicios durante el cuaderno que me gustaría que cada uno como que pues realizara. La idea es como escoger al azar una persona y mirar a ver qué obtuvo, cómo lo hizo, etcétera. La idea es volver otra vez a esa práctica y no solo pues que yo hable durante 2 horas porque pues qué pereza, ¿no? También esta sesión yo creo que no va a ser muy larga, ojalá acabemos por ahí a las 7:30. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en el chat, dice sí, se ve perfectamente, vale, listo. Entonces iniciamos con un tema muy, muy bonito, un tema que, digamos, a mí me compete mucho porque acabé de como de terminar la carrera y fue viendo precisamente un conjunto de materias de posgrado basadas en esto, en ciencia de datos. Y bueno, de ciencia de datos se habla mucho por muchos aspectos ahorita que es como está de moda en boca de todos. Y hay cierta confusión, digamos, en lo que de pronto podría llegar a ser ciencia de datos, la estadística, la probabilidad y otras áreas. Realmente, ciencia de datos como área abarca como todas ellas. Es un conglomerado de matemática, de estadística, probabilidad, de ciencias humanas, de ciencias gráficas, de varios aspectos definitivamente convergen en esta ciencia y evolucionó debido a que ahora pues contamos como con la generación de la información. Entonces la información está de la mano de cualquiera con acceso a Internet, ¿no? Tiene como esa capacidad de poder ir, dirigirse, descargar información, generar información, subir. Entonces ya no solo somos consumidores de información, sino también productores. Y a veces lo hacemos como indirectamente, no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, una compañía puede estar utilizando, no sé, los datos que suministraste a través de Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, bueno, en fin. Y son datos que se generan y que parecieran ser irrelevantes, pero al fin de cuentas son datos. Y en conjunto esos datos forman información y muestran patrones, muestran, por ejemplo, tus patrones de comportamiento, de decisión, de no, pues este muchacho como que va a comprar esta cierta marca de ropa o le gusta cierta otra. Y todo eso tiene como un trasfondo a nivel tanto científico como a nivel más que todo comercial. Entonces, bueno, la ciencia de datos pues es como la ciencia que se encarga de todo eso, de estudiar datos, más que datos separados como en conjunto para poder utilizar o para poder extraer patrones y poder así de esta forma pues precisamente como que solucionar problemas gerenciales, problemas
bueno, de cómo cómo está siendo el comportamiento de las personas hoy en día o cosas así. Y bueno, esta ciencia de datos como que se expande gracias también a un conjunto de herramientas construidas incluso por la misma comunidad, dentro de las que se encuentra Pandas, que es una librería que yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez en su vida, creada por la comunidad precisamente para poder democratizar ese conocimiento de ciencia de datos para que cualquiera lo pueda utilizar. Es código libre, entonces cualquiera puede ir, modificarlo, aportar, descargarlo. Y es muy ameno en el sentido de que, digamos, no hay que hacer muchas cosas para cosas que antes eran muy difíciles. Como por ejemplo cargar muchísimos datos. Antes era toda una odisea y dependía del equipo que uno tenía. También pues uno se tenía que aferrar como a un lenguaje de programación y era complejo. Era todo un proceso. Ahora, más allá de eso, hay herramientas de ciencia de datos, no solo en Python. Por ejemplo, hay gente que hace ciencia de datos en, no sé, Java. Hay gente que lo hace en MATLAB, hay gente que lo hace en varias cosas. Es decir, la ciencia de datos no se aferra o es algo independiente del lenguaje, a la tecnología. Y aquí pues nosotros vemos como su aproximación a Python, pues porque eso es lo que nos compete en este grupo de trabajo. Entonces, ¿qué es Pandas? Pandas en esencia es una librería de Python como muchas que ya vimos, como Flash, como Math, como Date, como, bueno, todas las dentro de las que ya mencionamos antes, y se enfoca en tratar datos en forma de tabla. O sea, la ventaja que nos ofrece Pandas es el tratamiento de datos, ya de pronto de realizar ciencia de datos y eso es una de sus soportes, en esencia. Facilita y permite importar y exportar y hacer operaciones habituales que permiten otras herramientas como por ejemplo Excel o el lenguaje SQL. Ustedes van a notar cuando vean de primerazo cómo la forma de mostrar los datos tabulares de Pandas es muy parecida a Excel. Es casi que la misma. Listo, entonces yo creo que esta es una sesión práctica, entonces vamos a empezar. Pues, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer con Pandas? Empezando, pues puedo hacer importación y exportación de archivos. La mayoría de datos que uno maneja en ciencia de datos están estandarizados y se encuentran en formatos que casi siempre se utilizan. El primero de ellos es CSV o archivo separado por comas. Literal, como su nombre lo dice, si ustedes abren un archivo CSV, ustedes van a ver, como por ejemplo el que les mandé, si ustedes la abren con cualquier editor, como por ejemplo acá Visual Studio, pues literal son elementos que se separan por comas, no tienen como mayor ciencia. Las comas separan las columnas y los tabulares las filas. Entonces, normalmente un CSV, su primer fila es los títulos de las columnas. A partir de ahí empiezan los valores. Entonces, en este caso podemos ver que probablemente este archivo separado por comas va a tener 1190 datos con, bueno, representados a través de cuatro columnas. La primera, pues, dice que es un municipio. En este caso, creo que son municipios de Madrid. Año, pues, ustedes saben que la ñ no la toleran todas las codificaciones. En este caso, pues, ponen ano para poder, como hacer el símil. Uno también podría poner año así. Básicamente, el no uso de la ñ es para estandarizar. Quarter para indicar como un estándar de cuadras de los municipios. Y precio, que es el promedio de precios que rondan esos municipios para la venta de casas, básicamente. El precio está dado, creo que en miles o en millones de euros, más allá de eso. Listo. Entonces, un archivo CSV, ustedes cuando lo abren lo ven así. Normalmente cuando uno lo abre con Excel, él ya como que lo trae, lo procesa. A veces no, por ejemplo, en este caso no lo hice. Entonces, todo en la primer columna, todo está en la primera columna, todos los datos. Uno en Excel, ¿cómo hace como para separarlos por filas? Uno siempre va como para datos, texto en columnas. Normalmente uno le dice que están delimitadas y que no solo las delimita una tabulación, sino una coma. Y él automáticamente hace como la separación. Entonces uno le da a finalizar y ya tiene sus datos como separados. Para los que no sabían, esto es como cultura general. Y aquí también pues están todos los datos. Si ustedes notan,
hay datos extraños y es porque probablemente este CSV está utilizando una codificación extraña. ¿Qué es una codificación? Es la forma de guardar los datos. Como sabrán, pues en las computadoras no entienden de letras, sino que entienden es de valores numéricos. Y ciertas codificaciones lo que hacen es mapear, por ejemplo, la letra A con el número uno, la letra B con el número 2 y así sucesivamente. Pero como siempre, no todo es estándar. Entonces, hay codificaciones que, por ejemplo, a la A le ponen el cero y la letra B para ellos es el número uno. Entonces, si seguimos como esa lógica, habrá un punto en la codificación que por ejemplo, con tilde, se codifica con, no sé, el 156. Pero el 156 en otra codificación es para codificar el arroba. Entonces, cuando yo hago esos cambios de codificaciones de lectura y escritura, cuando, por ejemplo, hay una tilde, me lo cambia por otro elemento, por otro string, como pasa acá, como pasa aquí o aquí. Entonces, uno tiene que tener cuidado tanto en la escritura como en la lectura de codificaciones. Si ustedes vieron en Visual, si mal no estoy, abrió todo sin problema. No había como esos caracteres extraños. Pero en Excel, como él tiene una codificación particular, pues ahí sí hubo como caracteres extraños. Vean, acá, por ejemplo, las tildes están bien. Si mal no estoy, yo tengo configurado mi Visual Studio para leer UTF-8, entonces es probable que esa sea la codificación de este archivo. Sin embargo, ahorita la vamos a confirmar en pandas. ¿Listo? Bueno, ahí me desvié un poquito por la tangente y no vamos a guardar. Listo. Entonces, ese es uno de los formatos. El otro es el formato Excel común y corriente, el que uno guarda con formato .exe, XLS y una base de datos. Pues las bases de datos, sí, eso es, bueno, la gente, digamos, de sistemas siempre está en contacto con ellas. Es una forma de identificar y de estructurar datos literales con columnas. Sin embargo, las bases de datos se basan en un modelo relacional que tiene toda su ciencia y todas sus reglas que pues se salen como de nuestro contexto. Entonces, como primer ejemplo, vamos a hacer la importación de unos datos que tenemos en CSV. Pero antes de esto, vamos a mirar pues lo de siempre, ¿no? ¿Cómo se importa una librería? Pues la palabra reservada import, el nombre de la librería y si queremos ponerle un alias. Normalmente uno siempre utiliza un alias. En este caso, Pandas casi siempre se utiliza el alias como PD. No sé, es estándar, casi todo el mundo lo usa. Ustedes van a ver muchos cuadernos que es así. Y bueno, si no la tienen, ya saben cómo instalarla, pip install pandas. Pero bueno, la mayoría de veces viene con Python, pues es muy extraño que no venga, pero pues si les llega a pasar, digamos, entonces ya saben que tienen que abrir una consola. Con la consola, pues pip install pandas. Yo no la voy a instalar porque probablemente él me haga otra instalación y haya conflicto porque cuando uno instala, por ejemplo, Anaconda, ella trae todas esas librerías, Pandas, NumPy, bueno, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Entonces, les recomiendo que verifiquen si lo tienen, ya saben, con el comando pipfreeze. A nivel general, pipfreeze les bota todo lo que ustedes tengan. Entonces, si mal no estoy aquí, eso lo ordena como por orden alfabético y aquí está, pandas 1.0.1. Entonces ustedes verifican con el comando pifree si lo tienen, si no lo tienen, pues lo instalan con pip install pandas. Si están usando Collaboratory, pues él ya lo trae por defecto. Es una de sus ventajas. Sin embargo, en Collaboratory van a notar que el uso de estos archivos separados por comas o de Excel es un poquito diferente como yo lo tengo acá, ya que estoy pues utilizando esto a nivel local, entonces yo simplemente pues hago la lectura, por ejemplo, en este caso del CSV, y simplemente tengo que utilizar pd.readCSV y aquí, como no esos parámetros, está la dirección donde se encuentra ese archivo separado por comas. En este caso, como yo tengo mi cuaderno en el mismo lugar donde tengo el archivo separado por comas, no tengo que poner nada más. Si, por ejemplo, estuviera un nivel más arriba, pues ya sabemos que sería con dos punticos y así. Ah, bueno, este es Windows, probablemente sea así que está en otro lado que no sé, digamos, que no lo puedo identificar desde el lugar donde estoy, entonces pondría la ruta estática, o más bien la ruta, sí, la ruta que no es relativa, debe ser la estática, entonces pondría desde la raíz C, es backslash, no sé.
users, en mi caso, por ejemplo, es Pérez y así sucesivamente. Pero eso ya depende como de cada uno. En Collaboratory es diferente. Collaboratory me toca hacer como un par de pasos más. Lo voy a hacer aquí en vivo y en directo para mostrarles a todos, pues para los que están usando. Entonces, listo. Para los que abrieron Collaboratory, pues probablemente estén viendo lo mismo que yo. Aquí, si yo llego a ejecutar esta celda, no me va a poner problema por el pandas porque ya existe. Me va a poner problemas por el CSV porque no lo va a encontrar. Entonces, ¿cómo hago para que encuentre el CSV? Entonces, yo me voy a mi carpetica. ¿Se acuerdan que nosotros alguna vez trabajamos como con los archivos que me venían en la computadora ¿de qué? De esto de Colab. Pues algo así toca hacer. Toca como decirle subir archivo. En este caso, necesito el de. Ahí estoy importando Madrid Distritos. Entonces, bueno, tener en cuenta que estos archivos son temporales, se eliminan cuando se recicla el entorno de ejecución o cuando se reinicia el, el colaboratorio. Listo, entonces aquí se supone, espero que esté al mismo nivel, probemos a ver si así nomás se puede. Ah, sí, tarán, y ya. Entonces, básicamente, ¿qué hice? Abrí aquí la carpetica, me tocó decirle subir un archivo. Selecciono el archivo en el caso de ustedes, pues les va a tocar hacer como doble porque tienen que descargarlo y venir acá en la carpetica y volverlo a subir. Y nada más, y ya estarían como igual no tienen que cambiar como la dirección que ya se encuentra acá, ¿listo? Bueno, básicamente, ¿qué estamos haciendo acá? Le estamos diciendo a Pandas que me haga la lectura del CSV tal y que no me haga como el índice por columna, por eso dice como index call igual a false. Y eso se lo asigna a una variable llamada alquiler. Entonces, cuando yo ya hago ese cargue, Pandas me ofrece ciertos métodos sobre los data frames que se suben. Básicamente, cuando yo hago una lectura de un dataset, así es como se conocen a estos archivos separados por comas o Excel, como datasets. Y cuando yo los subo a Pandas, se me vuelve un data frame. Data frame es un objeto de Python que me ofrece capacidades de visualización de precisamente archivos estructurados como por comas o de forma tabular. Un data frame de qué está compuesto, pues de una serie de labels para las columnas y de índices para las filas. Y aquí, por ejemplo, estoy exponiendo la cabecita de mi data frame. Estoy diciéndole alquiler.head. Eso me saca los primeros 5 elementos de cualquier data frame. ¿Qué otros métodos hay? Pues hay alquiler, por ejemplo, punto tail, que es la cola. Entonces me sacará pues los últimos 5 elementos que estén en el data frame. Que yo quiero ver de pronto un pequeño resumen de todo. Entonces yo simplemente lo llamo así. Esta es como la ventaja que me ofrece Pandas. No me ofrece, si él me mostrara todos los 839 elementos, pues mi memoria sufriría. Pero como él sabe que hay computadores con memoria limitada y todo eso, me dice, no, pues mostrémosle solo la cabeza y la cola. Y digámosle a través de este símbolo de 3 punticos, que hay muchos más elementos entre esos. ¿Cuántos? No sé. Pues entre 4 y 835 pues habrán 831 elementos. Pero no se los mostremos, porque ¿para qué? No los necesita todos. Solo necesita saber que efectivamente se hizo correctamente el cargue y esta es la cabecita y esta es la cola. Entonces ahí pueden ver, si ven que es una forma tabular es igualita a la de Excel, básicamente. Es como lo mismo. ¿Me confirman si pudieron realizar el cargue o si les ocurrió algo extraño, anómalo? Si no dicen nada es porque todo les salió bien. Vale, Johan me dice que sí pudo, Jefferson me dice que sí se pudo, excelente. Bien. Listo. Y esto parecerá magia en principio, pero como que no, realmente no lo es. Y
¿cómo vamos a saber que no es magia? Pues vamos a crear un dataset, ya no de la lectura de un Excel, sino a través de como artesanal, cómo se puede crear esos data frames. Entonces, normalmente los data frames se componen de otro objeto llamado series. Una serie, o una serie más bien, una serie. Es una lista homogénea, como las listas que habíamos visto en Python, pero ya las listas son heterogéneas. ¿Qué significa homogénea o heterogénea? Si recibe elementos de diferentes tipos. Es heterogéneo si puede recibir de diferentes tipos, es homogéneo si recibe solo de un tipo en particular. Aparte de ser homogénea, es unidimensional, es decir, literal es un arreglo. Y cada fila se etiqueta con un identificador que normalmente es automático, pero si se viene, por ejemplo, si se crea una serie a partir de una lista, o se propone cuando se convierte de un diccionario a una serie. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de crear una serie a partir de una lista. Entonces vamos a crear un, no sé, un series test y va a ser igual, bueno, vengan, aquí hago zoom porque de pronto están viendo y yo aquí escribiendo. Listo. Entonces, mi variable series test va a ser igual a pandas.series. Acuérdense del alias de pandas. Y le va a pasar, no sé, una lista. Por ejemplo, uno, 2, 3. Y voy a imprimir series test. Y listo. Ahí tengo mi primer serie. La serie tiene los elementos uno, 2 y 3 con los índices cero, uno y 2. Como la serie se creó a partir de una lista, él automáticamente me generó los índices. Pero no siempre se quiere eso. Normalmente uno quiere ese índice particular. Para poder tener esos índices particulares, no creamos las series a través de una lista, sino de un diccionario, elementos que ya vimos pues en sesiones previas. ¿Cómo hago una serie a partir de un diccionario? Lo mismo. Entonces va a crear un series test 2 y pues lo mismo, pandas.series, pero no le voy a pasar una lista, sino un diccionario. Entonces, por ejemplo, voy a crear no sé, valores de precios a lo largo de los años. Entonces, digamos que en 1999 un pan valía un peso, que en el año 2000 un pan valía, no sé, 5 pesos. Uy, bueno, aquí la estoy embarrando un poco porque me faltan las comas separadoras. Que en el año 2005 el pan ya no valía 5 pesos, sino que valía 100 pesos. Que en el año 2010 un pancito empezó a costar, no sé, 150 pesos y ahorita el pinche pan está carísimo. Ya creo que incluso está en 300, no estoy seguro, hace mucho no compro panes de esos. Digamos que está en 200 pesos. Y listo. Entonces, este es un diccionario, acuérdense de la estructura de diccionario, clave, valor. Entonces, es un diccionario cuyas claves son los años y los valores son, pues, no sé, el precio del pan en este caso. Y voy a imprimir mi serie. Falta una coma, efectivamente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Obtuve también lo mismo, una lista tal cual como la anterior, pero aquí yo controlé los índices. Entonces, yo dije en 1999 el elemento 1, 2000 el elemento 5, 2005 el elemento 100, 2010 el elemento 150, 2020 el elemento 200. Y listo. Esas son como las dos formas más comunes de crear series. Ahora vamos a crear un data frame también de forma artesanal para ver cómo se introducen las series dentro de los data frames. Entonces voy a crear, por ejemplo, mi frame test. Pues si las series se creaban a partir de pandas.series, pues los data frames se creaban a partir de pandas.dataframe. Data frame con mayúsculas, sí. Y le paso como parámetro, bueno, los data frames como tal son tablas con filas y columnas etiquetadas. En esencia parte de una matriz, como una lista de listas, una lista de tuplas, un diccionario, etcétera. Se construye a partir de series, como las que creamos previamente, y las llaves de un diccionario se vuelven como las etiquetas de las columnas. Entonces, por ejemplo, si quiero crear, no sé,
muchos elementos asociados, por ejemplo, a un año. Digamos que en 1999 el pan no siempre valió un peso, sino que valió otras cosas. Entonces, por ejemplo, en 1999 el pan al principio costó un peso, pero luego costó dos, y luego tres, y luego cuatro, y ya. Bueno, aquí digamos lo que pasa es que para crear un data frame, mis claves siguen siendo valores porque van a ser como las etiquetas, pero ya los valores no pueden ser valores univaluados porque, o bueno, sí pueden serlo, pero normalmente no lo son. Imaginemos que estamos construyendo tablitas, entonces si son univaluados, solo estaría creando las etiquetas y la fila, el registro cero. Pero yo no quiero eso, yo quiero, digamos, ver una tabla de verdad. Entonces, digamos, en 1999 pasa eso. En el año 2000 dijimos acá que el pan estaba en 5 pesos, pero de pronto también subió a 6, y en algún momento subió a 10, y en algún momento subió a 50, y terminó, bueno, en 100 en el 2005, coma, y entonces en el año 2005, en el año 2005 el pan empezó en 100 pesos, y luego pasó a 110, luego a 120 y luego a 130. Bueno, y así sucesivamente. Dejémoslo hasta el año 2005, si no aquí me va a quedar creando esta tablita. Y la voy a imprimir. Y voilà. Entonces podemos ver acá el año 1999 los valores uno, 2, 3 y 4, que son los mismos que estaban acá. En el 2000 el 5, 6, 10 y 50. En el 2005 el 100, 110, 120 y 130. Entonces, así es como se construyen como los data frames de forma artesanal. Normalmente uno no los construye así, sino que los trae a partir de Excel, de archivos separados por comas. Pero básicamente, ¿qué hacen? Como que, ¿qué hace este método? Este método como que va por cada uno de los registros que se encuentran en mi archivo separado por comas, pues váyamelos guardando en un diccionario cuya clave va a ser el primer elemento de la primer fila de ese registro separado por comas, y los siguientes son una lista de los siguientes elementos que vaya leyendo. Eso es como yo me imagino, así que es el método, ¿no? No es que sea, digamos, 100% cierto. Y ya, básicamente esta es como la base técnica de la creación de un data frame y la creación de una serie. Listo. También un método que nos permite Pandas no solo es la lectura, sino también la exportación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi archivo FrameTest, o bueno, tengo mi variable, y esta variable contiene datos, yo la puedo exportar a un archivo CSV. Aquí lo que hacen es exportar de nuevo a un CSV lo que se leyó acá, pues no tiene como mucho sentido. Vamos más bien a exportar la variable FrameTest que acabamos de crear. ¿Dónde me crea este elemento o este archivo? A la misma altura donde está mi cuaderno. Entonces, por ejemplo, creo que este cuaderno está en descargas. Normalmente, bueno, este me dice frame test to CSV y este es el nombre del archivo que se genera. Entonces, debo poder encontrar por acá, aquí está, el archivo alquiler.csv. Entonces, si lo abrimos con code, están mis valores separados por coma. Bueno, aquí no se ven como muy bien porque lo que pasa es que si no le ponemos ciertos parámetros a esa función, me genera un archivo no solo con los elementos que yo puse, que está en 1999, el 2000 y el 2005, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, sino que también me genera una columna con un título vacío, que son los índices, básicamente. Abrámoslo en Excel para poderlo verlo mejor. Entonces acá, no sé, datos, texto en columna, delimitados, no solo por tabulado. ¿Sí ven? Entonces me generó mis datos separados por comas, pero también me generó el archivo, la columna índice. ¿Cómo puedo evitar eso? Pues eso es con un parámetro. Si mal no estoy es index y uno le pone false. Bueno, el problema es que está abierto y él lo fue a generar. Listo. Ya lo generó. Abrámoslo. Y ahora sí, si pueden ver, solo están los datos que yo puse en mi data frame. Entonces aquí, digamos, es como a nivel de ejercicio.
¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, yo puedo leer un archivo de estos, hacerle tratamiento, no sé, sacar una nueva columna. Si tengo, por ejemplo, las fechas de nacimiento de ciertas personas, puedo sacar la edad. Y si necesito guardar esa información, no sé, para la posteridad, pues utilizo mi función ToCSV que me ofrece DataFrame. Y ya, esto es como lo sencillo. Entonces aquí hay un ejercicio. Dice, comprueba que se ha guardado el fichero correctamente. Antes de nada, tendrás que ubicarlo en tu disco duro. Deberá estar en el directorio en el que se guardan los cuadernos o en el que está este cuaderno. Y hay un ejercicio, dice, utiliza la función read Excel para importar a Python alguna tabla de tu interés. Entonces, aquí utilizamos read CSV. Van a darse cuenta al utilizar read Excel que es exactamente lo mismo. Ustedes dicen pd o pandas.read Excel, el nombre del Excel. Esto no es necesario que lo pongan, ustedes pueden cerrar ahí y ya, y lo guardan en una variable. Entonces, me gustaría ver si no tiene ninguna tabla, pues creen una tabla en Excel con los primeros, no sé, 5 elementos llenos de las columnas que ustedes quieran y utilicen la función read Excel. Y me gustaría que mostraran tanto el Excel que crearon como lo muestra en Pandas, ¿listo? Entonces, para eso, no sé, 2 minutos. Eso no tiene mayor ciencia, entonces, ya saben, tienen 2 minuticos. Simplemente crean un Excel si no lo tienen. Si ya lo tienen, pues usen el que tengan y le dan Read Excel. Y lo muestran aquí o en Colaboratory, como quieran.
Listo, chicos, ya pasaron los 2 minutos. Entonces espero que hayan podido, pues no sé si ponerme a mirar las pantallas o si nos demoramos mucho tiempo. Yo creo que nos demoramos mucho, pero pues ahí para que estén pendientes porque habrá ejercicios donde sí de pronto les, no sé, que muestren la pantalla, alguien aleatoriamente o algo, ¿listo? Espero que hayan podido. No sé si alguno tuvo algún problema o todo bien en ese aspecto. Esta ahora es como la lectura, entonces no sé, no debería tener ningún problema ninguno, espero. Ni siquiera, digamos, los de Collaboratory que imagino yo que tuvieron que crear el Excel aquí, subirlo y volver a utilizar pues el p.read de Excel, ¿no? Todo bien, vale, listo. Continuemos entonces. Esto es solo funciones de lectura y escritura. Luego, después de que tengo pues mi conjunto de datos y que ya pude leerlo, la idea es como inspeccionarlos, ¿no? Mirar qué elementos tiene, mirar ciertas cosas, por ejemplo, que Pandas nos ofrece. Y bueno, aquí que dice, las tablas en Pandas son objetos de la clase DataFrame. Aquí se me fue una S. Ups. Un data frame consta de dos partes, un índice y los datos propiamente dichos. Las columnas de los datos son de la clase pues, series, que es lo que como vimos previamente, ¿listo? Para consultar las columnas de un data frame, uno puede acceder a una propiedad. Acuérdense que los objetos tienen atributos y en este caso un data frame no es más que un objeto de Python y tiene un atributo llamado columns que me señala qué columnas tiene el data frame como tal. Entonces, por ejemplo, aquí dice que mi variable alquiler está albergando las columnas distrito, ano, quarter y precio, que son las columnas que nosotros habíamos visto en el Excel. Bueno, este no porque este es el otro. Y bueno, ¿de qué tipo son las columnas? Normalmente son de tipo object cuando son como de... El tratamiento de object siempre se da cuando un tipo de elemento es de texto, ¿listo? Si además queremos saber el tipo de dato, pues podemos acceder a la propiedad de types. Bueno, aquí es literal, las cadenas de texto se marcan como object dentro de un data frame. Listo, digamos, si no solo quiero saber, no sé, las columnas y los tipos, sino que quiero como tener una visión global de todo, hay otra propiedad que, si mal no estoy, es un método que se llama info. Y él me da un resumen de todo el dataset. Entonces me dice, es de tipo data frame, tiene 840 entradas, va de la 0 a la 839, tiene 4 columnas en total. El número de columnas 0 es distrito, tiene 840 valores que no son nulos. Y son de tipo object, es decir, son de tipo string, son cadenas de texto, mejor dicho. El número de columna 1 se llama ano, esa columna o año tiene también 840 valores no nulos y son numéricos. Y 64 es un número de 64 bits. El número de columna 2 es quarter, también 840 datos no nulos y es de tipo numérico. Y el precio, lo mismo, hay 840 registros y es de tipo flotante, es decir, que por ahí debe haber algún número que sí que sea decimal. Pues el precio normalmente, no sé, en pesos es muy raro ver eso, pero en dólares y euros sí es muy común ver precios decimales. El uso de memoria de este dataset pues es de 26 kilobytes. Entonces este info me bota como un conglomerado tanto de las columnas como de sus tipos, si ustedes pueden notar. Yo prefiero mucho info, pues me bota todo con una sola sentencia. Dice, cada data frame tiene un índice. Si no lo hemos especificado, si será un incremental sin relación con los datos. El uso de índices está recomendado cuando tratamos con datos grandes, ya que permite acceder a filas por hash en lugar de tener que iterar por todas ellas para encontrar un valor particular. Los índices también son importantes a la hora de realizar agregaciones y cruces entre tablas. Entonces, para saber cuál es el índice de un dataset, pues uno accede a la propiedad de index. Entonces, este literal, como fue una lectura y el dataset original no tenía índice, pues él me dice como es un rango que inició en 0 y que termina en 840 con paso de A1 en 1. Normalmente uno no lo altera, pero se puede con el método setIndex. El nuevo índice ser una o varias columnas. Entonces, por ejemplo, acá lo que hacen es crear otro data frame a partir de alquiler, pero le configuran el índice y dicen, el índice son de estas 3 columnas. Entonces, vamos a ver de qué forma queda ese nuevo dataset. Entonces, si ustedes ven.
Estos se vuelven índices y los datos pues solo va a ser el precio, que es la única columna que no se encuentra acá. Esto es muy extraño hacerlo, o sea, casi nunca se hace, pero pues se puede, para cuando uno necesita literal tener en cuenta ese índice. Lo mismo, bueno, aquí vuelven a hablar del head y del tail, la cabecita y la cola, que eso ya lo vimos. Podemos seleccionar un listado de columnas, no necesariamente siempre hay que rever todas las columnas, simplemente yo puedo escoger la que yo quiera. Si yo escojo solo una, simplemente con decirle, por ejemplo, alquiler distrito, pues él me bota como este formato. Pero ya cuando quiero ver varias, bueno, aquí por ejemplo sacan la cola, entonces saquemos la cabeza, pues, la cabeza y me muestra esto. Si yo quiero varias, ya no le puedo pasar como los elementos separados por comas o las columnas, sino que tengo que pasarle un arreglo de columnas. Entonces, por eso es como esta extraña anotación donde eh, vaya y sáqueme del data frame alquiler estas columnas y están también en formato de lista. Entonces aquí me vuelve al formático como de tablita de siempre, pues es la cabeza. Entonces solo me muestra las columnas distrito y precio. Que yo quiero ver, no, yo quiero ver distrito y ano. Entonces, no, pero yo quiero ver más bien precio y ano. O no, yo quiero ver precio, ano y no sé, y el distrito. Y ya, pues si yo quiero verlas todas, pues ya no, ¿para qué me pongo? Se puede, pero ¿para qué me pongo a escribir todas las columnas? Sino más bien ya me todo, ¿listo? Entonces, bueno, dejemos esto como estaba. ¿Cómo conozco el número de filas de una tabla? Pues hay varias opciones. Esta ya la hemos usado, el famoso len. Acuérdense que len no solo me sirve para listas, diccionarios o tuplas, sino para cualquier elemento de tipo colección como este en particular. Entonces, con len, pues yo puedo decirle, él me cuenta los registros, me dice hay 840 registros. Con Shape me cuenta no solo los registros, sino las columnas. Entonces hay 840 registros con 4 columnas. Y si ustedes notan, esto devuelve una tupla de información. El índice como tal no forma parte de los datos, entonces no se confundan. Esto no es una columna que él tenga en cuenta. Él solo tiene en cuenta las columnas que están definidas, es decir, las 4 que yo tengo. Esta es una adicional ahí como de metadatos, básicamente. Por ejemplo, aquí hacen el ejemplo con el alquiler nuevo índice, ese que tenía 3 columnas de índice, distrito, ano y cuarto. Él dice que este dataset se compone solo de un elemento de datos contra 840 registros. Entonces, si ustedes ven ahí, está ignorando las 3 que él toma como de índice, 40 por uno. Listo, aquí hay un ejercicio, dice, cargar en un data frame de pandas el otro CSV, el que no es de distritos, sino de municipios, de una variable que se llama alquiler municipios y examinen las primeras y últimas filas y extráigame el número de filas y columnas. Entonces, lo mismo, tienen, no sé, un minutico para hacer eso. Es como volver a hacer lo que ya hemos hecho. Y aquí lo confirmamos. Díganme el número de filas y columnas en el chat. ¿Listo? Y aquí lo vamos a confirmar. Y los elementos, o sea, literal, cojan lo que les bota, lo copian y lo pegan en el chat. A ver si a todos les da lo mismo, ¿listo? Entonces, 2 minuticos para hacer eso. Yo tengo una pregunta, se me importó todo como un NAME. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Normalmente pasa porque el título está vacío. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con algo que yo ya tengo acá. Alquiler. Pero es que este ya no tiene esa columna. Bueno, creemos una columna de alquiler que no tengan título, mientras los demás hacen el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, así. Pero sí tiene datos. Tiene, por ejemplo, no sé, el 3, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces, ¿qué pasa? Esta columna que no tiene título, él le va a poner el título como por defecto un NAMET.
Si quieres ya lo comprobamos, vamos a read CSV, alquiler CSV. Entonces, y lo vamos a imprimir. Entonces, si ves, mira, esta columna que no tenía título me la nombró como un Nambet. Este 3 lo pone, imagino yo, que porque es la tercera columna. Entonces es como para identificar, oiga, la tercera columna no tiene nombre, hola, póngale uno. Esto sirve para identificar precisamente valores, digamos, anómalos de mi dataset. Entonces yo ya me doy cuenta, ah, no, hombre, es que esta columna no tiene título. Entonces, ¿qué carajos son estos datos? No, no tengo ni idea. Eliminémosla. O cosas así. ¿Listo? Pero realmente un NAMED sí se queda como el título de esa columna. Y eso lo puedes verificar, por ejemplo, con prueba.columns. Uno de los columns literal se llama un NAMED 3. Entonces uno puede como incluso, si mal no estoy, uno puede reemplazarlo haciendo esto. Le pasa un diccionario con el primer elemento, un NAMED 3, y el segundo elemento, el elemento a reemplazar. Por ejemplo, yo sí sé qué es, pero no estaba en el dataset. Entonces digamos que esos son números. Ah, bueno, creo que era así. Si mal no estoy. Only integers, ta, 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 ta. Bueno, me parecía que era así, pero como que ya no es así. Valid índices. ¿Mm? No, ni idea, no me acuerdo cómo reemplazar esas columnas. A ver, reemplazar. Si realmente uno siempre va a estar como buscando estas cosas que son esenciales, pero es que a uno nunca se acuerda. Y siempre pasan cosas como esa. Rename index, ta, 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 in place true. Ah, como que era con rename. Claro, imagino que aquí cambia esto por esto. Ah, bueno, me toca decirle que in place igual a true. Uy, in place, ¿qué significa que me modifique el elemento al que estoy haciendo referencia? Ay, pero no me está sirviendo. Una met 3. Qué raro. Ah, sí, me falta especificarle las columnas, porque si no, él no va a saber qué es lo que tiene que modificar. Pero sí, literal, cuando uno sí sabe como que qué es la columna y simplemente como que el que lo transcribió le quedó mal, pues ya sabes, con el rename uno renombra las columnas. Entonces el primer parámetro del diccionario es el antiguo nombre y el segundo el nuevo nombre. Y el in place es para que me reemplace el original. Si yo no le pongo in place, por más que yo le haga este rename, él no me afecta este, él me crea una copia y la retorna. Entonces, para eso es el in place, para decirle como el elemento que quiere modificar es este al que estoy haciendo referencia. Y ya. Bueno, chicos, ya pasaron como los 3 minutos. Me gustaría saber cuáles salieron a cada uno del anterior dataset, del nuevo dataset que digo, de municipios.csv. Ah, 840. Ah, no puedo creer que tenga los mismos que distritos. A ver, ¿quién más hizo así el ejercicio? Que confirme el numerito de Johan o que lo derroque.
Además, ¿todos están de acuerdo? Bueno, vamos a confirmar a ver. A ver, a ver, a ver. Entonces, bueno, esto era para explicar lo otro. Entonces, esto se llama municipio. A ver cómo lo tengo acá nombrado. Bueno, esto no. Entonces, se va. Listo, y en mi variable municipios. Vamos a ver. Ay, más mentiroso. Si ve que no tenía 840, tiene 1190 entradas. Re bien, Jefferson. 1190 por cuatro columnas. Vamos a confirmar. Cuatro columnas en total. Municipio, ano, quarter y peso. Sí, las mismas. Eso sí no cambia. Vale, ya. Listo. Se preguntarán ustedes por qué acá, por ejemplo, en info me dice, hey, sí, hay 1190 entradas. Van de la 0 a la 1189. Pero precio solo tiene 1082 elementos no nulos. ¿Eso qué quiere decir? Que tendrá valores nulos y eso es lo que uno llama en análisis de datos valores pues nulos. No tienen como así el nombre, el qué nombre. Y esos valores yo tengo que hacerles tratamiento. Tengo o que llenarlos a partir de una estadística o eliminarlos porque probablemente me van a afectar los modelos que yo llegue a crear o las conclusiones a las que yo llegue a las que yo llegue a concluir, valga la redundancia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso info es como el método que a mí me gusta porque si hay 1190 entradas y todos son 1190 no nulos, perfecto. Pero ustedes van a notar en la mayoría de datos que uno crea, más que uno crea, sino que uno usa, siempre van a estar esos berracos valores nulos que me van a molestar y que voy a tener que tratar. Entonces, tener mucho cuidado con eso. No siempre esto les va a dar el mismo número de entradas. Eso, bueno, incluso uno ahorita les enseñó cómo mirar esos valores nulos, por qué pueden estar nulos, tal vez, no sé, se olvidó cómo escribir o algo así en esos valores, ¿listo? Bueno, ya vimos entonces lectura, escritura, vimos inspección, vimos por qué el título name, listo, varias cositas, listo, continuamos. Filtro y selección. Hay tres operadores fundamentales para seleccionar filas y columnas. Normalmente esos se llaman filtros por diferentes criterios. Están, normalmente hay tres, lock y lock, y bueno, aquí hablan de una lista vacía, no sé a qué harán referencia. La diferencia fundamental entre lock e lock es que uno tiene en cuenta el índice, por eso se llama iloc, que es como index location o localización por índice. Mientras que lock no tiene casi en cuenta el índice, ese sí traduce location nada más. El primero retiene etiquetas, el segundo retiene índices numéricos. Por eso la I inicial, bueno, ahí dicen que viene de integer. Yo tenía entendido que venía de index, pero bueno, no importa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer selección por índices numéricos. Para acceder a por posición usando índice numérico, pues utilizamos iloc como los siguientes ejemplos. Vamos a seleccionar la fila 200 de, uy, no, pero alquiler no índice, no, más bien de alquiler, solito. Entonces, ¿qué saca? Pues me saca los elementos de ese registro 200. Me dice, en el registro 200 el distrito es Moratalaz, el año es 2010, cuarter 4 y precio 9.90. Pero no solo puedo sacar el 200, sino, bueno, pues saquemos el 0, que sería el primer elemento, que el distrito es Arganzuela, 2007, el año cuarter 2 y precio 13, y lo podemos verificar con la cabeza que imprimimos hace, acá, esta cabecita. Entonces ustedes pueden ver, el distrito es Arganzuela, el año es 2007 y el precio es 13. Entonces, ¿qué me está sacando? Me saca como este registro, pero ya no en formático de fila, sino en formato, en otro formato. ¿Por qué? ¿Por qué me lo saca en este formato? Pues porque estoy accediendo al data frame por iloc.
Y me da la ventaja de que no solo puedo acceder por un índice en particular, sino también por slice o por rangos. ¿Se acuerdan los rangos de las listas? Pues volvieron aquí en forma de data frames. Y por ejemplo, acá que estoy diciendo, ubíqueme elementos de la fila 3 a la fila 5 y todas las columnas. Si mal no estoy, eso se traduce en eso. Vamos a confirmarlo. Efectivamente, no. Me sacó más bien de no, sí. De la fila 3 a la 5 acuérdense que nunca tiene en cuenta el último elemento, es decir, 3 y 4. Y acá me sacó la columna de la uno a la última. Acuérdense que las columnas se enumeran desde la cero. Entonces, si yo empiezo así o saco ahí sí me saca las cuatro columnas. Pero como aquí yo tenía era la uno, por eso me sacó simplemente la columna año, quarter y precio. Entonces, incluso podríamos verificar con tail los últimos elementos. Yo podría aquí sacar del tamaño del tamaño de alquiler, no sé, menos 3. No, aquí me estoy complicando. Bueno, aquí ya estamos sacando de la 3 a la 5. Podría sacar, por ejemplo, de la 0 a la 5. Y digamos las columnas de la C, o bueno, solo la columna 0, me vuelve a salir en formato anterior. Ese formato sale solo cuando yo saco una columna en particular. Cuando yo saco varias, ahí sí me las saca en formatico tabla. ¿Listo? Bueno, aquí pasa algo interesante y es que solo me sacó una lista porque solo hay cuatro columnas. Entonces está la 0, 1, 2 y 3. Entonces cuando yo le digo sáqueme de la 2 a la 3, pues me saca solo la 2, no me tiene en cuenta la 3. ¿Qué pasaría si yo le pongo de la 2 a la 4? Pues ahí sí me saca las últimas dos. ¿Y qué pasa si yo le pongo de la 2 a la 5? Pues no me saca, no hay una quinta. Entonces no pone error, pero no me saca más. En esencia, ¿listo? Bueno, también se puede por índices no consecutivos. Recordar que en Python pues se empieza a contar en cero. Entonces aquí estoy ubicándome en la fila uno, 2 y 4 en la columna 0 y 3. Entonces él me va a sacar los elementos uno, 2 y 4 y pues la fila 0 y 3. Puedo sacar la columna 0, 1 y 3, por ejemplo. La 0, 3 y 2, y ven que no necesariamente tienen que estar en orden. Y ahí pues es simplemente cuestiones de visualización. Y acuérdense de los índices negativos, que no son malos, hay que saber usarlos con precaución, o sea, identificar y para qué se usan. Entonces acá, por ejemplo, estoy ubicándome aquellos elementos desde el último elemento hasta tres elementos antes del final y desde la última columna hasta un elemento antes del final, es decir, la última columna, básicamente. Digo, desde la última columna hasta la primera. ¿Listo? Entonces, acuérdense, por ejemplo, lo que hablábamos de. No, es que aquí solo estoy sacando -3 a la -1. No, sí, 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 solo estoy sacando los últimos tres elementos y todas las columnas. ¿Listo? Entonces por eso me sale como, por ejemplo, de hecho no son los últimos tres, sino los últimos dos. Si quisiera los últimos tres, pues ahí sí saco el -4, los últimos cuatro, pues el -5 y así. Listo. Entonces hay un ejercicio que dice, muestra las primeras cinco filas usando ilog. Y muestras las últimas cinco filas usando ilog. Bueno, eso es trampa porque aquí ya les mostré cómo sacar las últimas cuatro. Pero pues no, hagan ustedes el código, 30 segundos para eso, y me lo mandan por el chat y lo probamos por acá. Entonces ya saben, las primeras cinco y las últimas, que no sean con el head ni con el tail, sino con ilog. ¿Listo? Sí, volvieron a informar. Es que lo hice con len, ¿no funciona así? Pues sí, también, sí. Sí, ahí no hay. Johan, tal vez le mandaste Elena a lo que no era, no sé. Me parece que le mandaste Elena al de distritos. Venga, a ver qué pasa si saco el LEN de municipios. Vamos a ver. ¿Cómo fue que lo llamé? Sí, municipios.
Sí, mira, ahí por ejemplo el LEN de municipios saca 1190. Fijo, sacaste fue el LEN de distritos. Bueno, si es que se llama así, ya no me acuerdo. Ah, no, ese se llama es alquiler. Y ese sí saca el 840. Listo, chicos. Quiero ver más de dos personas que manden el código. Es facilísimo. Literal, si lo quieren ver, vean. Aquí hay una partecita del código. Ya saben que me saquen las primeras cinco y las últimas cinco, usando como esta nomenclatura y logo. Listo, Jefferson tiene aquí una aproximación. Vamos a ver qué nos vota. Listo, ahí nos votó los primeros cinco elementos. Aunque acuérdate que el índice empezaría en cero y terminaría en, uy, bueno, no sé si en 6 o en 5. Sí, en 5 y mostraría pues los cuatro primeros, realmente son los 5 porque empieza en cero, por Serilog. Listo, aquí ya tenemos los primeros 5. Y los últimos 5, por ejemplo, hagámoslo más interesante, mostremos, o no, sí, mostremos las últimas 5 sin utilizar negativo. A ver cómo lo harían. Digamos, aquí Jefferson utilizó el negativo para mostrar, uy, no, pero este negativo no sé si funcione. Vamos a ver. Me mostró desde desde el primer elemento hasta 6 elementos antes del final, si lo interpretamos bien, ¿no? Y realmente yo lo que quería era ver los últimos 5 elementos, algo como esto de acá. Esto está interesante porque acuérdense, por ejemplo, en listas esto no se podía. En listas tocaba, si yo iniciaba con un negativo, pues termino con un negativo. Si iniciaba con positivo, terminaba con positivo. Esto está interesante. Yo creí que iba a fallar. ¿Alguien más? De las 12 que estamos acá, no sé, ¿tiene alguna otra idea? ¿Algo más para ver esos últimos 5 elementos sin usar el negativo? Bueno, veo que no hay más. Listo, bueno, pues, usando el negativo si era fácil, pues ya lo habíamos visto como por acá. Acá literal me está botando de la... Aquí me está botando los últimos 4, entonces para los últimos 5 pues sería menos 6 menos uno. Sin el negativo, ¿cómo le haría? Pues yo, pues es o sea, es como complicarse, pero pues sería como el len de alquiler. Menos 5 hasta el len de alquiler. Estoy ahí literal, uno 2 3 4 y 5. Sería, digamos, lo que yo haría si no me dejaran usar el negativo, pero como todos sabemos usar el negativo, pues no lo usaría nunca. Listo, eso con respecto a seleccionar por índices. Hay selección por etiquetas, sería utilizando location, común y corriente. Entonces, ¿cómo accedo por etiquetas? Entonces, por ejemplo, nada, por aquí, porque, bueno, aquí lo que hacen esto con alquiler nuevo índice, porque precisamente él tiene varios índices. Entonces, él, por ejemplo, es localíceme el elemento centro 2014-2. Uy, entonces si yo ejecuto esto, me ejecuta, o sea, me bota como el precio. Si yo quisiera, por ejemplo, ver un distrito completo, pues simplemente le digo localíceme la cabeza por centro.
Entonces aquí está como incluso como agrupando. Entonces está el año, el quarter, aquellos cuyo índice es centro. O sea, utilizan este precisamente porque tiene tres índices. El índice distrito, el índice año y el índice quarter. Entonces, por ejemplo, si yo aquí a este le quito el centro, él me va a botar elementos. Bueno, me va a botar, no sé, aquí me dice algo de error de índice. Mm, porque él me bota como muchos elementos. Acá por eso solo botan como la cabeza. Yo le quitaré la cabeza a va a botar un montón de elementos. Bueno, y eso que este dataset es chiquito. ¿Qué está sucediendo acá? Me está botando todos los elementos que tenían centro en su índice. Vamos a ver el original para entender mejor este ejemplo. A ver, alquiler nuevo índice. Entonces, si ustedes ven, centro aparece aquí, pero fijo aparece en otros elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a que acceder a ciertos elementos cuyo... Ah, bueno, lo que pasa es que eso es un índice. No puede hacer como lo que quiere hacer. Centro aparece en todos los años, mejor dicho. Y hay años desde el 2007 hasta el 2018. Entonces, ¿por qué me aparece solo estos numeritos? Porque serán los únicos elementos asociados a centro, básicamente. Si yo colocara otro distrito, a ver qué otros distritos hay, y alquiler nuevo índice, Barajas, por ejemplo. Entonces, él me traerá aquellos elementos cuyo distrito sea Barajas. Bueno, aquí hay otro ejercicio, pero por cuestión de tiempo yo creo que más bien lo dejamos para después. Esto es locación a través de índices, pero normalmente uno no quiere localizar elementos por un índice en específico porque uno no lo sabe, sino que uno quiere seleccionar por condición. Entonces existen formas para extraer filas que cumplen ciertas condiciones. Para poder hacerlo le pasamos al data frame booleanos o le pasamos como, sí, condiciones básicamente. Algo que él sepa que tiene que evaluar, que ciertas filas cumplan para poderlo traer. Aquí hay un ejemplo donde dicen a que tráigame todas las filas del dataset de alquiler donde su distrito sea igual a retiro. De hecho, aquí yo no sé, pues traen solo la cabeza. Normalmente uno no trae solo la cabeza, sino que trae todos los elementos. Entonces, aquí que tienen en común todos estas filas, pues que su distrito es retiro, precisamente. Que el distrito sea, por ejemplo, Barajas, que era lo que quería hacer atrás. Entonces, acá el elemento uno es de distrito Barajas, pero también el 22, el 43, el 64. Y no solo por distrito, también podría traer por año cuyo año, por ejemplo, sea el 2007. Y ya no solo me traerá los Barajas, sino me traerá todos los distritos y todas las filas realmente cuyo año esté en ese año que yo puse. Pero solo se puede con uno en particular. No, yo puedo hacer más condiciones. Por ejemplo, cuyo año sea mayor a 2007. Mayor igual, bueno, me va a traer 2007, pero que sea solo mayor, me trae de 2008 para arriba. Entonces, como son tantos, él hace un resumen. Me dice, hey, el 42 cumple, el 43, 44, 45. Y entre el 46 y el 835 hay muchísimos elementos que cumplen esa condición. No te los voy a mostrar porque consumo toda tu memoria. Los últimos elementos son estos de acá. Entonces, hagamos una búsqueda más particular. Por ejemplo, aquel cuyo año sea mayor a 2007, pero cuyo distrito sea, por ejemplo, Barajas. Entonces, aquí, ¿qué haría? Pues haría condiciones agrupadas a través de condicionales. Entonces, alquiler. Incluso yo puedo acceder a las columnas no solo por la anotación puntos, sino también con la anotación. Esto es como, sí, accediendo a listas. Entonces, aquel cuyo distrito sea igual a Barajas. Entonces, acá no solo me trae elementos mayores a 2007, como podemos notar acá, sino cuyo distrito es especialmente Barajas. Digamos que ya no me quiero meter con el distrito, sino con el precio. Entonces, aquellos que sean mayores a 2007 y cuyo precio sea, por ejemplo, menor o igual a 10. Y lo mismo, uno puede jugar con esas condiciones como uno quiera. No solo puedo utilizar el i, sino también el o.
En fin, entonces aquí están como las notas y uno puede profundizar. Acá, pues, por ejemplo, pasan un enlace para poder ver las diferentes ventajas entre esta anotación que les propongo acá y esta anotación que se propone acá. Normalmente uno para ir a la fija utiliza esta anotación, la de el nombre del data frame y el nombre de la columna entre sí, comillas. Acuérdense que en Python no solo se puede comillas dobles, sino también simples. Y bueno, lo de la combinación de condiciones. Entonces aquí hay un ejercicio, imprime las últimas filas de la tabla. Bueno, no, eso ya se ha hecho muchas veces. Bueno, mentiras. Aquí dice extrae los nombres de los distritos cuyo precio por metro cuadrado es superior a los 15 euros en el año y trimestre más reciente. Bueno, en el trimestre no sé cómo uno lo saca. Ah, es que cuarter es trimestre. Qué hola, ya creí que era como la particularidad de una casa en el distrito, pero no, es un trimestre. Del que tenemos datos, míralo imprimiendo las últimas filas de la tabla. Bueno, esos ejercicios se los dejo como para cada uno de ustedes porque ya saben que les dije que íbamos a quedar como temprano, ¿listo? Entonces, esto con respecto a selección. Entonces, para que no nos perdamos, también se pueden ordenar literal. Data frame trae como una función por defecto que se llama sort values, que literal me ordena los valores. Yo puedo ordenar especificando por cuál columna quiero ordenar y de qué forma, si ascendentemente o descendentemente. Pues aquí, por ejemplo, yo puedo decir ascending true y me lo va a hacer ascendentemente. Si le digo false, pues me lo hace descendentemente. Y ya entonces voy a ejecutar esto. Entonces acá me está por distrito, como distrito es de tipo texto. Él me lo ordena. Bueno, aquí está sacando la cabeza, no, saquemos todo. Me lo ordena, si ven, por ejemplo, por eso los índices como que son diferentes, porque él me lo está ordenando por distrito y ya, no me está teniendo como ningún otro criterio. Como distritos de tipo texto, pues me lo ordena de la A a la Z. Si yo pongo ascending false, pues me lo ordena descendentemente, es decir, de la Z a la A, así como podemos ver acá. Sort values, ay, ¿dónde está? Sort values no solo permite ordenar por una columna, sino que me permite ordenar por una o varias columnas. Por ejemplo, acá están ordenando por año, por trimestre y por distrito. Y por cada una de ellas yo puedo decir si me lo va a ordenar de forma ascendente o descendente, escogiendo a través de una lista de selección. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que me lo va a ordenar por año ascendentemente, no. Por trimestre ascendentemente, no. Pero por distrito ascendentemente, sí. Entonces, no vamos a sacar solo la cabeza, sino todo. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza como yo le saqué que por distrito, pues empezará por la A eh, hasta la V. Sin embargo, también él me va a coger o me va a tener en cuenta el año y el trimestre. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejercicio que también se los dejo, no sé, para cada uno de ustedes, para que practiquen. Y aquí hablan de transformación, de, por ejemplo, crear nuevas columnas calculadas, cambiar tipos de datos o eliminar unas columnas. ¿Cómo creo columnas calculadas? Bueno, uno normalmente opera sobre las columnas para crear unas nuevas. Entonces, aquí, por ejemplo, están haciendo una copia del data frame original. Acuérdense, ¿qué pasa si uno no utiliza copy? Si uno no utiliza copy y yo hago esta asignación, pues si todo lo que yo le haga a alquiler 2 se lo voy a hacer a alquiler 1 por eso de el paso por referencia y no por valor. Y bueno, eso ya lo explicamos antes en sesiones previas. Entonces, cuando yo hago una copia, todo lo que le haga a alquiler 2 pues se va a quedar con él y alquiler 1 pues va a quedar intacto. Entonces aquí, ¿qué pasa? Están haciendo una operación, están diciendo precio de 90 metros y están cogiendo el precio original y lo están multiplicando por 90. Acordémonos que el precio es por metro cuadrado. Entonces, pues si un metro cuadrado vale lo que está en precio, pues 90 metros cuadrados valdrá eso por 90. Y luego están imprimiendo la cabecita de todo el dataset. ¿Qué deberíamos poder ver? Pues deberíamos poder ver este precio por 90 en una nueva columna. Y si vieron, es súper sencillo, simplemente a mi data frame le voy a crear una nueva columna que va a ser el resultado de una operación de calcular sobre otra columna. Y no tuve que hacer ninguna otra cosa.
dice, las operaciones no se pueden lanzar directamente sobre la serie, es decir, sobre la columna completa. La ejecutamos por elemento utilizando el apply. Entonces, acá, por ejemplo, están utilizando funciones lambda, que se acuerda que yo les expliqué alguna vez que eso se utilizaba mucho ¿en qué? En análisis de datos, pues acá lo vamos a empezar a ver. Aquí, ¿qué están haciendo? Están creando una columna llamada annual quarter, es decir, trimestre anual, y le están aplicando una función lambda ¿qué? A una columna en particular de mi data frame, eh, de mi data frame. ¿Y qué pasa con esa función lambda? Pues esa función lambda me está recibiendo una fila y me le están concatenando al año una Q y me le están extrayendo el trimestre, es decir, al final, ¿qué yo debería poder ver? Pues yo debería poder ver algo así. Si en mi fila había un 2007 y el trimestre 3, el resultado va a ser 2007 Q3 en formato texto. Y cuando yo digo axis igual a 1, es como el eje que va a ser afectado es el eje 1, es decir, el eje de las filas. Todas las filas van a ir, voy a leer elemento a elemento y voy a afectar solo las filas, no las columnas. Entonces, ¿yo qué esperaría ver? Pues esto que les mencioné acá. Si había, por ejemplo, un 2008 y el trimestre 1, pues en formato texto me va a quedar 2008 Q1. Eso en una fila nueva llamada ano quarter. Entonces vamos a ejecutarlo. Y efectivamente, aquí por ejemplo está el 2007 y el 2. Entonces queda 2007 Q2. 2007, bueno, pues que aquí todas son las mismas. Vamos a imprimir otros elementos. Por ejemplo, 2018 2, entonces queda 2018 Q2. Y así sucesivamente como con todos. Entonces estoy haciendo operaciones involucrando la fila año con la fila quarter. Y yo puedo hacer eso con cualquier fila que yo quiera. Pero aquí es otra forma de hacerlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicimos una operación y aquí lo que hicimos fue asignar una función lambda y que por cada elemento de cierta columna me lo ejecutara. No sé si hay preguntas hasta acá. Bueno, a Faider espero haberle contestado antes en eso de que sí se puede usar más de una condición. Y bueno, veo que no hay más preguntas. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Bueno, espero que todo esté siendo claro. Listo, ¿cómo renombro? Aquí está lo del renombre de la columna y yo ya buscando arriba. ¿Cómo renombrar una columna? Bueno, eso ya lo vimos. Es con el método rename. Le paso como parámetro columns igual a un diccionario donde está el nombre de la columna anterior y el nombre de la columna nueva. Listo, ¿qué más? Bueno, para eliminar una columna, pues utilizo drop. Tener cuidado porque con drop yo no solo elimino columnas, también puedo eliminar filas, elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que están diciendo es que están eliminando la columna precio 90 metros. Bueno, para poder tener esa columna necesito ejecutar esto. Entonces acá, bueno, simplemente le cambiaron el nombre a esta columna que se llamaba precio 90M por precio 90 metros. Y acá la van a eliminar. Entonces, ¿cómo se utiliza? Simplemente nombre de dataframe.drop, que voy a eliminar, pues una columna igual a precio 90 metros. Y bueno, cambiar el tipo de dato. Aquí, por ejemplo, están creando un data frame de la forma artesanal, como lo vimos previamente, con una columna llamada precio y los elementos 10.5, 15.35 y 22.15. Entonces, la tablita final pues va a ser esta tabla chiquita. Los dtypes para poder obtener los tipos. Aquí, ¿cómo crearon eso con comilla simple? Esto uno diría, no, eso es un flotante. Pero es que para Python eso es un string porque está entre comillas simples. Si yo lo quería coger como flotante, pues debía haberlo hecho así, quitándole las comillas. Eso se puede hacer, por ejemplo, después de tener ya mi data frame. Si cumple ciertas características, cambiarle el tipo de dato. Como yo se lo inserté con una comilla simple,
pues lo cogió como de tipo object. Y por eso aquí me dice como el tipo de estos elementos son de tipo object. Pero nosotros bien sabemos que estos son flotantes. Entonces yo lo puedo hacer después diciendo, cambiándole el tipo, diciendo prueba precio va a ser igual a la columna que ya tenía, que se llama precio literal, pero de tipo flotante. Y él automáticamente me hace la conversión. Entonces, si yo vuelvo aquí a mostrar eso, a pesar de que a nivel visual es lo mismo, ya a nivel interno, él sabe que eso es de tipo flotante y ya puedo hacer operaciones sobre esos elementos. ¿Qué pasaba antes? Si yo hacía una suma de este elemento, no me iba a hacer una suma, me iba a hacer una concatenación. Con este cambio ya puedo hacer sumas y restas y todo lo que me ofrece pues los flotantes, ¿no? Un último elemento para iniciar ya, por ejemplo, con la parte del análisis estadístico, es que Pandas provee una serie de funciones de resumen estadístico muy importantes que podemos aplicar o sobre una columna concreta o sobre todas las del data frame. Describe es esa primera función estadística que nos permite conocer literal elementos importantes, como cuáles, como el conteo de elementos, la media, desviación estándar, el mínimo, el elemento que se encuentra en el cuartil 25, en el cuartil 50, en el cuartil 75 y el elemento máximo. Y yo puedo hacer estas operaciones por separado a través de ciertas funciones, como por ejemplo sum, min, std, count, min, max sobre el data frame o sobre la columna. Por ejemplo, si yo digo alquiler.min, me debería salir lo mismo que está acá en esta fila de acá. Y efectivamente, si yo sobre una columna, sobre el precio, entonces saco el máximo precio, entonces, por ejemplo, es este elemento que está aquí solito. Este es el máximo de la columna precio 19.3. Es lo mismo que está acá. Y ya, bueno, agrupaciones, este sí se los dejo como de tarea. No es como muy común hacer ese group by, pero pues a veces es útil. Se los dejo como para lectura, para que hagan el ejercicio también y practiquen. Lo mismo que el cruce. Hay cruces que, por ejemplo, para gente de sistemas es como muy... Ay, pero eso yo ya lo sé. Por ejemplo, el inner join, el left join, right join, el outer join. Pero pues aquí les dan como una lectura de repaso para que se acuerden como de qué era o de qué se trataba. Y para los que no saben, pues para que tengan una idea base. Y ya, eso era como todo lo que les tenía preparado para el día de hoy. Sigan, digamos, con la lectura porque sé que les he dicho esto tantas veces ya, pero esta vez sí va a haber ejercicios y esta vez ya los tengo preparados. Se los subiré el día de mañana porque falta cuadrar unos últimos detalles y van a ser ejercicios sobre, pues, esto que se vio acá, sobre crear columnas, sobre ordenarlas, seleccionar cosas, y es sobre un conjunto de datos de Pokémon. Va a ser muy cómico, va a ser, pues la idea es que sea algo chévere. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna duda hasta acá. Nada, en ese caso no, pero finalmente hasta qué semana vamos a trabajar, ¿cuántas semanas más faltan? Yo creo que habíamos acordado que hasta el 18 de agosto, si mal no estoy, Igor me corregirá, si está por ahí, o hasta el 11. Bueno, nos faltan Hasta entre... el... 11 creo, porque el 18 era la última, ¿no? No, nosotros, no Y sé el si me siguiente era el alcanzan a... 18. qué pena que estoy en la calle, no sé si me alcanzan a escuchar, ojalá que sí. Vamos hasta el 18, el semestre va hasta el 28. Ah, no, mentiras, espérenme. El semestre se acaba el 28, y ahí restemos 3 semanas y ahí terminamos. Bueno, según lo que entiendo, a Igor, el semestre acaba este día, le restamos una, era el 18, ¿no? ¿No Pero habíamos dicho? espera, el 28 no es la semana de habilitaciones, creo que habíamos dicho que era el 11 porque la última es la de habilitaciones. O sea, como tal se acaba el 18 y Ah, habíamos dicho que el 11 creo. Pero sí, creo que sí. terminamos el 11, sí. Vale, listo. Entonces, ahí acabamos el 11, ya lo confirmamos, digamos, reconfirmado. Es decir, nos quedan una, dos, tres sesiones. Si mal no estoy. Sí, quedan tres sesiones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los chicos que necesitan, por ejemplo, la nota de grupo de trabajo? Pues vamos a estar revisando todo lo que subieron al Classroom
Y todo lo que, digamos, los ejercicios de aquí en adelante normalmente van a estar enfocados para retornar, por ejemplo, un producto. Digamos, lo de acá pues va a ser el análisis sobre el análisis inicial, porque esto no es todo el análisis que uno puede hacer más cosas, que lo vamos a seguir viendo en la siguiente sesión, pero la idea es aplicarlo, por ejemplo, a no sé, un conjunto de datos en particular. La idea del ejercicio es que repasen estos ítems o estos elementos. Pero ya para, por ejemplo, las últimas dos sesiones, la idea es trabajar sobre un conjunto de datos que ustedes, no sé, quieran analizar y quieran extraer algo para poder tener como un producto final en la última semana, es decir, esa semana del 11 que ya va a ser como una última nota. O sea, no es que valga más que las demás, sino que va a ser una nota adicional. Y la idea es tener el conglomerado de esa nota y de lo que hemos trabajado, digamos, en Classroom, los entregables y todo eso, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, los chicos que no han subido, pues la idea es que suban si desean el crédito del grupo de trabajo. No importa que lo hagan tarde, háganlo. Digamos, no van a tener la misma nota obvio que sus compañeros, pero tampoco es que les vayamos a poner uno, o sea, no tiene sentido. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los chicos que quieren ese crédito, pues altico, ya saben, digamos, nosotros hacemos un conglomerado de notas ese viernes que recibimos esos, o sea, ese último producto, junto con el de Classroom, para tenerles como un listado y entregárselos en esa semana de evaluaciones y decirle, por ejemplo, a la persona que sacó tres, oiga, usted sacó tres, no le vamos a subir nota de grupo de trabajo. O la persona que sacó 3.8 pues usted está en sus manos. ¿Quiere esa nota o no se lo subimos? Ya digamos los que sacan 4.5, 4.6, esa es la nota como que les queda en el crédito de grupo de trabajo. Nosotros hacemos esa diligencia lo más pronto posible. Normalmente entregamos ese informe en esa última semana. En la última de habilitaciones habrá pues secretaría lo que tenga que hacer allá arriba y normalmente en el siguiente semestre está la nota ya subida para que de pronto no desesperen de que no me han subido nota, pero yo sí hice, entonces, no, siempre se demora, pues, más que todo por el protocolo que sigue el Secretaría de Facultad de Ingeniería, más que por nosotros. Nosotros presentamos el informe lo más rápido posible. ¿Qué puede agilizar o qué puede de pronto hacer más lenta el trámite? Que sus nombres y códigos no contrasten con el que está en Cóndor. Eso nos ha pasado mucho. Entonces, para las personas interesadas, siempre cuando recibimos el último trabajo, les pedimos sus credenciales más, o sea, su nombre que está en Cóndor y su código, que Nombre concuerden, completo. ¿listo? Nombre completo y código, que concuerden con el que está en Cóndor. Pues si no concuerda, allá lo rechazan y luego es otro papeleo y es más demora. Entonces, tener eso en cuenta en la última entrega, más que todo. Y nada, tener como todo al día. Vale. ¿Me escuchan bien otra vez? Es que estaba, como toda la ciudad se cierra a las 8 de la noche, me tocó correr. No me acordaba. Por lo que la Sí. clase pasada no, por la que la semana pasada no hubo sesión, entonces yo estaba súper contento de la vida y me tocaba hacer unas diligencias antes de que se cerrara todo. Así que tocó salir corriendo. También sigo en la calle, así que si me escuchan algo lejos es por eso. Me No, pero disculpo por ya, eso. ya te escuchamos bien. Es que ahorita tenía el casco puesto, entonces hoy yo creí que no me iban a escuchar nada, pero si no hablaba en ese instante, iba a perder mi única oportunidad. Vale, eso por un lado. También quería, no sé, de pronto recalcar un poquito el tema introductorio sobre ciencia de datos, porque creo que de pronto quedó algo abierto, ambiguo, y es que resulta que a los que para la gente que no sepa que hasta ahora esta ha sido la primera clase y no vean de qué va el tema, siempre tengan en cuenta que el data science y demás se refiere a ese merge, a esa junta que tienen las estadísticas matemáticas con la informática y con la gerencia de proyectos. Cuando se tienen esas tres cosas juntas es que sale esto que se está viendo hoy. ¿Y cuál es el enfoque principal? Pues el análisis de comportamiento y la toma de decisiones, más que otra cosa. Precisamente es por eso que se mira, se trabajan con una cantidad de sets de datos en español, o datasets como se les llama, inmensos, que dan a la larga un único o pequeños resultados que son muy, muy valiosos. Entonces, precisamente a eso va pues todo lo que se hizo. O sea, el resultado al final, el enfoque,
se trabaja ya luego con técnicas estadísticas y se usa también con toma de decisiones. Es decir, bueno, no sé, siempre se pone el ejemplo de los vinos, no sé si te tocó, Javi, el de la calidad de los vinos. Ah, Y sí. luego se determina, bueno, y de todos los vinos que acá, cuál probablemente sea el que en la próxima cosecha tenga una mejor calidad. Entonces, de eso mismo es lo que define en empresas y demás a qué producto se le apunta más a su crecimiento y cosas por el estilo. Ese era como el, como el apunte a agregar. Y lo otro era un pequeño formulario que les quería dejar aquí rápidamente en el chat. Es anónimo, no tiene que dejar su correo ni su nombre ni nada. Y la idea es que nos ayuden, porfa, a mejorar contándonos un poquito cómo les ha ido. ¿Qué tal ven todo? ¿Cómo, pues, bueno, ahí están las preguntas para que les echen un vistazo. Eh, y pues nos cuenten. Se tardan ahí 2 minutitos y la idea es que podamos ir mejorando semestre a semestre, pues todo lo que hacemos acá con mucho cariño y gratis y demás, pero obviamente que aparte de eso la idea es ofrecer calidad, así que pues porfa ahí ingresen al grupo en el que pertenecen, o sea Python, ¿qué tal les ha parecido el contenido del curso? Nos votan porfa del 1 al 5, ¿qué tal les ha parecido los instructores? Se nos va a hablar, si se explica bien o no. Bueno, los instructores no, Javi realmente que es quien ha trabajado todo, yo ayudo pero poco, entonces sobre todo nos gustaría que tengan en cuenta eso. ¿Qué es lo que más les ha gustado del curso? ¿Qué es lo que menos les ha gustado del curso? ¿Qué consideran que hizo falta con el contenido del curso? ¿Y qué consideran que mejoraría el curso en general, no en contenido, sino en todo en particular? Esas pequeñas bobaditas de pildoritas de respuesta nos van a ayudar mucho y pues les agradecemos un montón su tiempo por estar acá y obviamente que todo eso es para mejorar. Y ya, con eso terminamos la sesión de hoy para que no se alargue demasiado. No se vaya la uno, mami. Bueno, ya se fue. Sí, chicos, por favor, colabórenos con resolver ese pequeño formulario. Y nada, pues esto fue una introducción a pandas como tal. Ojo que todavía no hemos iniciado como el análisis de datos. La idea es que con lo que veamos dentro de 8 días, es decir, el 28, ya nos quede un poquito muy más claro hacia dónde apunta la ciencia de datos y cómo se puede utilizar. A partir de ahí es que les pido el favor de que ubiquemos, no sé, la gente que le gustó el desarrollo web, pues si quieren, pueden apuntarle a eso y crear un proyecto, no sé, un proyecto básico web, un blog o algo así. Ese podría ser su producto. La gente que le gustó, por ejemplo, que le guste esto del análisis de datos, pues puede coger un dataset que le parezca interesante y hacer el tratamiento que veamos ese día o que ustedes investiguen y que les parezca como útil. Y también puede ser producto. Y o sea, a ese tipo de soluciones o de entregables es al que le apuntamos nosotros para entregar ese último día como anexo a lo que ya hemos trabajado en los ejercicios diarios de Classroom y en las diferentes sesiones. Entonces, la idea es que con las sesiones del 28 y el 4 les quede más claro cómo hacer ese producto. Si se decantan por esto o si se decantan por desarrollo web, pues con las sesiones grabadas previamente eh, y con el material que les suministramos hoy, que también lo repasen si de pronto desean más bien hacer un producto de ese tipo. Cualquiera de los dos son igual de válidos. No hay productos como erróneos ni nada, sino la idea es simplemente trabajarle, llegar, digamos, a una solución. En las siguientes dos sesiones la idea es dejar claro qué tipo de productos uno puede entregar o agregan valor a las empresas y a las personas. Entonces, con esas dos sesiones, la idea es ya para la última, hacer como esa socialización, mirar, bueno, la idea es, estamos preparando con Igor como una sesión más relajada, en donde vamos a tener una sesión con cámara abierta. La idea no es tenerla abierta todas las 2 horas, pues sabemos que es como, hay gente que no le gusta. Entonces es simplemente como 5 minutos y decir, por ejemplo, que les gustó, que les disgustó, ya charlar como más algo, no sé, algo personal, como para cerrar, tener como un espacio bien, bien chévere y nada, y culminar ya esto que ya está entrando como en su recta final.
Entonces, agradecerles mucho y ya, eso sería como todo lo que teníamos preparado para hoy, lo que teníamos que decirles. Entonces, ah, hasta ahí sería todo. Si tienen alguna duda, pues es el momento o si algo, pues ya nos veríamos dentro de 8 días. Hasta luego, muchas gracias. Vale, hasta luego. Vale, Edwin, hasta luego. Buena semana, que les rinda con sus trabajos, con lo que tengan que hacer.